Sí, definitivamente es una lástima el que no se haya permitido a la comisión de la CIDH ingresar a Venezuela. Ya lo sabíamos, que ha sido consuetudinario el temor que tienen de que comisiones técnicas de esta naturaleza vengan al país a constatar in situ la verdadera dimensión de la tragedia que vive el pueblo venezolano por la negativa del régimen de respetar las garantías fundamentales de la persona humana en el territorio del país. Entonces, evidentemente esto ha sido una lástima para estas víctimas y para las personas en Venezuela que han sido afectadas por la vulneración reiterada, consuetudinaria del régimen en su modo de vida en el país, porque recordemos que no son nada más los presos políticos o los familiares víctimas de la represión. Aquí hay un problema, una crisis humanitaria muy severa, una crisis humanitaria, una emergencia humanitaria compleja en virtud de todo lo que ha ocurrido en el país, por medicinas, por alimentos, por todo lo que tiene que ver con los servicios públicos. Es decir, es una situación muy compleja que requería de esta visita para constatar todas estas situaciones en Venezuela. Importante, abogado, porque además nos están viendo en todo Estados Unidos a través de la señal de DirecTV, al mismo tiempo en Latinoamérica y por medio de no solamente TVB, sino Vivoplay. Y le pregunto en ese sentido, para que nos ve desde otras latitudes, ¿cómo se puede manejar una situación de esta envergadura cuando hay un presidente encargado que le hace una invitación a la comisión de la CID para que pueda ver in situ lo que está pasando en el país con esta importante y grave violación a los derechos humanos? En estos últimos días se han conocido casos terribles, además de hasta asesinatos de mascotas de presos políticos, quienes lo hacen para ejercer represión, los miembros del régimen, según denuncias de ONGs, de Tamara Suju, también trabajo de nuestra colega periodista Sebastiana Barraez, y ahora entonces vemos que tienen que ir a Colombia a reunirse. ¿Cómo se puede manejar esto? ¿Es Venezuela miembro de la OEA? ¿No es miembro de la OEA? ¿Cómo se maneja la situación? Bueno, recordemos que el régimen que comenzó con Hugo Chávez, desde el principio quiso sustraerse a la competencia de la OEA y de todos sus órganos, no solamente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, sino de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque ya Venezuela estaba siendo investigada y sancionada por violaciones sistemáticas de los derechos humanos. Desde entonces ellos trataron, por temor de salirse del espectro de lo que significa la OEA, y demandaron los pactos que estaban vigentes. En este momento Venezuela vuelve a formar parte de la OEA y de todos sus órganos, porque el presidente Guaidó pues así lo hizo saber, y está en vigencia pues todo lo que tiene que ver con lo legal de los tratados internacionales que nos introducen dentro del ámbito de competencia de la OEA y de sus órganos. Entonces definitivamente estamos adentro. Ahora, ¿qué va a ocurrir? Bueno, nosotros vamos a seguir insistiendo en el respeto de las garantías fundamentales de todas estas víctimas y de todo el pueblo venezolano, y se está organizando, como ya ustedes lo saben, una logística para acercar esta información y a las víctimas y a los representantes de cada una de estas violaciones de derechos humanos a la frontera con Colombia, para que se entrevisten con la comisión técnica allí. Importante. En este caso, ¿qué se puede hacer de manera activa? ¿Por qué se lo pregunto, abogado? Porque aunque está el interés, que es sumamente válido, de la CID en visitar Venezuela, en ver la violación a los derechos humanos para actuar en consecuencia, quizás no es lo mismo estar en Colombia que en la misma capital tratando de verificar lo que está ocurriendo in situ, por más que familiares se dirijan hasta allá, y también representantes y ONGs de derechos humanos. ¿Cómo puede ahora actuar la CID tras lo lamentablemente ocurrido hoy? Bueno, tendrá que actuar con la información que nosotros le vamos a aportar y con lo que se levante con las víctimas y los familiares de los presos políticos y de los afectados por toda la situación en el país, que van a hacer presencia allí, y no nos queda de otra. Lamentablemente es la circunstancia que tenemos que atravesar. Hay un gobierno encargado en este momento que está tratando de imponer nuevamente el régimen legal, las garantías fundamentales y el respeto a la ley en Venezuela, y hay otro que está ejerciendo de facto y por la fuerza impide pues que vengan comisiones de la OEA o de Naciones Unidas en su momento, cuando ocurrió así, a constatar la situación verdadera de la tragedia humanitaria que vive el pueblo venezolano.
Le voy a pedir que se mantenga allí con nosotros en pantalla. Estamos conversando con uno de los principales abogados del país, de Venezuela, defensor de los derechos humanos, Omar Morata Tosta. De esto de lo que está hablando el abogado, justamente vamos a reseñar un poco con este sonido para que vea lo que ha dicho justamente la CID y los familiares también, quienes van a reunirse en Colombia para poder tratar el tema tan delicado en Venezuela. Veamos a continuación y ya continuamos con el abogado Omar Morata Tosta. La comisión ya ha tomado la decisión de seguir adelante con su visita. Vamos a Colômbia, em Bogotá, e a partir de Bogotá vamos a Cúcuta para encontrar-se com as vítimas e as pessoas venezolanas que estão na fronteira com o país, a la invitación y con el apoyo del gobierno de Colombia. Bueno, ahí es lo que decían justamente los representantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Era el secretario ejecutivo de la CIDH quien hablaba allí, quien veían en pantalla sobre este tema en particular. Ahora, abogado, le pregunto, ¿el régimen cómo queda? ¿Peor de lo que ya está tras impedir la visita de la CID al país? Por supuesto, y va a quedar siempre peor, porque esto es una muestra más de que Venezuela, la Venezuela que ellos representan, el régimen de facto que ostenta el poder en este momento en el país, pues evidencia pues que es forajido y que no respeta, como algunos de sus voceros han dicho, que la OEA o que la ley no existe para ellos, que los tratados internacionales que deben respetarse en materia de derechos humanos pues no existen para ellos. Eso es una muestra más de esta suerte de gorilismo que existe en Venezuela y que ha sido, digamos, la clave para que el mundo hoy en día haya volteado su mirada acerca de la grave situación que ocurre en el país, de la sistemática violación que ya hemos demostrado que se comete en Venezuela a los derechos humanos. Importante preguntarle, abogado, cómo van a actuar ustedes, qué van a hacer de lo que pueda decir públicamente, claro está, porque entendemos que tienen sus estrategias para seguir combatiendo esta violación a los derechos humanos, la terrible tortura de los presos políticos y más. Luego de esta medida, más allá del encuentro que ustedes han dicho, van a seguir llevando la información a la CID, pero ustedes en bloque, ¿qué más se espera puedan hacer para seguir luchando en contra de la injusticia? Bueno, lo importante de nosotros siempre es defender el regreso a Venezuela de la institucionalidad del Estado de Derecho. Ya estamos dando pues pasos en esa dirección. Gracias a Dios hoy en día pues contamos con un gobierno encargado que está procurando el retorno de la democracia y con ella con la institucionalidad, el andamiaje institucional necesario para la separación de poderes, y con ello llegará la justicia. Y todos aquellos que hayan violado derechos humanos y que estén incursos en todos estos actos sistemáticos y reiterados de violación a las garantías fundamentales de la persona humana en este país, pues tendrán que hacer frente tanto en Venezuela como en otras latitudes por sus actos. Punto. Le pregunto, abogado, ¿se espera algún pronunciamiento oficial de ustedes ante esto para que públicamente, más allá de que, por ejemplo, lo estoy entrevistando y esto lo están viendo en toda Latinoamérica y Estados Unidos, pueda saberse con mayor alcance también las acciones que ustedes vayan a realizar después de esta lamentable acción? Sí, nosotros en la medida en que las situaciones se vayan dando, vamos a ir informando pues a la prensa nacional e internacional acerca de los próximos pasos y de los alcances que esta visita represente para las expectativas que tenía el pueblo venezolano con respecto al levantamiento de la información que esperábamos que fuera in situ, como tú bien lo has apuntado, pero lamentablemente pues por una razón de fuerza mayor, y que en este caso es una cuestión absolutamente incomprensible, como una línea aérea les niega el acceso a Venezuela, todavía que hubiese sido, digamos, las autoridades de inmigración aquí en el país, pero que ni siquiera los dejaron montarse en el avión. Es una situación que nos llama poderosamente la atención y que lamentablemente pues ha dejado este sinsabor en el país de no poder contar con la visita in loco de la CIDH.